desde la calle hasta la UCI. Esto es Emercrit Podcast, donde la emergencia se une con la evidencia. Ciencia en español, pensamiento profundo, práctica con propósito. La revolución del paciente crítico comienza ahora. Saludos a todos, esto es Emercrit Podcast al aire, su podcast de atención prehospitalaria, urgencias y cuidado crítico. Hoy vamos con un tema que me parece que ha sido un tema de amplio debate, es un tema bastante común, pero siento que su relevancia no ha sido tenida en consideración en el bajo nivel de complejidad y en la atención prehospitalaria. Vamos a hablar de la enfermedad coronaria, vamos a hablar del síndrome coronario agudo y vamos a hablar de la posibilidad de la terapia fibrinolítica o la trombolisis en esa baja complejidad o en el escenario prehospitalario. ¿Cuáles son las posibilidades, los retos y hacia dónde vamos? Y es que con bastante frecuencia, como esta sigue siendo una de las principales causas de muerte, por no decir que la principal causa, hay cualquier cantidad de guías y cuando los pacientes llegan a un centro especializado todo está muy claro, el manejo siempre está muy claro, la interpretación del electrocardiograma está muy clara y la definición es bastante sencilla. No ocurre lo mismo en muchos lugares, como en los servicios de emergencias médicas prehospitalarias, donde hacer una estratificación inicial suele ser un problema un poco mayor. Y a medida que pasa el tiempo y a medida que van evolucionando las cosas, los nombres van cambiando, las definiciones van cambiando, el manejo va cambiando, y entonces estamos inmersos en un mar de dudas al tener que saber cuáles son las últimas guías, qué es lo que deberíamos tener en consideración y qué es lo que probablemente tendremos que hacer. Esta es la razón fundamental por la que me motivé a hablar del tema. Pero hablar de la cardiopatía isquémica no es solamente arrancar de una vez a hablar del manejo, de cuánta aspirina, de si vale la pena utilizar una secuencia o no. La cardiopatía isquémica, que normalmente la englobamos en ese síndrome coronario agudo, es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad a nivel global. Ningún país, ninguna economía se salva de esto. Y el conocimiento de esos perfiles epidemiológicos termina siendo muy útil para poder establecer el riesgo y las medidas prehospitalarias para saber cómo vamos a poder atender a nuestros pacientes. Muy desafortunadamente, los pacientes que sufren este tipo de enfermedades, muchos de ellos en muchos países, especialmente en LATAM, llegan al hospital de modo espontáneo. El dolor torácico quizás es el marcador fundamental y muchos de esos pacientes simplemente prefieren tomar un transporte particular y llegar al hospital. Y la razón fundamental pues, se fundamenta en muchas razones, en el tiempo de espera y en muchos casos porque muchos sistemas se han centrado en la atención de trauma y no del paciente con una emergencia médica. El papel de la atención prehospitalaria es fundamental por muchas razones y probablemente la razón más importante es la adecuada derivación a un centro con capacidad de reperfusión, entendiendo que los sistemas no están lo suficientemente desarrollados para proveer tratamiento fibrinolítico cuando no hay disponibilidad de tratamiento a través de angioplastia primaria percutánea. Entonces, la razón de ser fundamental es que muchas veces los pacientes toman malas decisiones a dónde consultar. Los pacientes claramente no saben qué hospital tiene capacidad para poder atender este tipo de emergencias, no saben si hay servicio de hemodinamia o cardiología intervencionista, no saben si hay una unidad coronaria, no saben si pueden ser sometidos a una cirugía de revascularización miocárdica. Y lo que suele suceder muchas veces es que suelen consultar a los niveles más bajos de atención, en donde tienen la capacidad de hacer un electrocardiograma, si acaso de pedir unas troponinas, pero no suelen poderles brindar terapia de reperfusión y ahí pueden llegar a pasar varios días y hacer que ese periodo de ventana donde se puedan reperfundir se pierda. Entonces la atención prehospitalaria también cumple un papel muy importante a la hora de derivar los pacientes al lugar correcto. Y no solamente esto, los pacientes que tienen
o que están cursando con un síndrome coronario agudo, con un infarto, tienen alto riesgo de arritmias, tienen alto riesgo de hacer complicaciones mecánicas y por supuesto desarrollar choque cardiogénico, una condición que podría eventualmente ocurrir y que se supone que deberíamos manejar desde ese mismo escenario prehospitalario. Se han hecho muchos estudios, quizás uno de los estudios o análisis de cohorte más reciente publicado en el 2020 sobre infarto agudo de miocardio en pacientes jóvenes destaca una marcada predominancia en el sexo masculino con una incidencia que puede oscilar entre el 80 y el 93%. Esto claramente te subraya una necesidad muy importante de mantener un alto índice de sospecha en este grupo demográfico. También los pacientes mayores, pacientes ancianos de más de 75 años tienen un perfil aún mucho más complejo, porque este grupo demográfico puede tener un pronóstico adverso mayor en el contexto de la enfermedad coronaria, porque tiene una combinación mayor de riesgos isquémicos, por supuesto, y mayor susceptibilidad a sangrar. Este problema también hay que tenerlo en consideración. No quiere decir con ello que las personas más jóvenes no se infarten y que las mujeres no lo hagan también, porque llega un momento donde la protección propia que generan las hormonas femeninas se pierde y el riesgo se equipara. Entonces, este aspecto es muy importante para tener en consideración y para saber que tenemos que estar formados. No es opcional, este es un tema al que nos vamos a enfrentar. Los que tenemos que atender pacientes, nos vamos a tener que enfrentar a la enfermedad coronaria, al infarto agudo de miocardio, y es más que responsable estar al día con todos los aspectos importantes. Hay un aspecto adicional con el que quiero que dejemos muchas cosas claras. Hay algo que se denomina la definición universal, y la definición universal ha ido avanzando entre la primera, segunda, tercera, cuarta definición universal, una quinta definición universal y la definición de los tipos de infarto agudo de miocardio. Entonces, el diagnóstico definitivo de infarto agudo de miocardio se establece de acuerdo a la definición universal de infarto agudo de miocardio, y es que el requisito central es la evidencia de una lesión miocárdica aguda que se manifiesta por aumento de la concentración de troponinas cardíacas por encima del percentil 99 del límite, de acuerdo a lo que se haya utilizado. Aspecto que es discutible bajo muchas circunstancias, porque no se requiere solamente de ese aspecto, se requiere también de la posibilidad de dolor torácico y de cambios electrocardiográficos. Y por supuesto de porque la falta de troponinas en la mayoría de los escenarios prehospitalarios no es una razón para no poder hacer un diagnóstico o una aproximación al infarto agudo de miocardio. Entonces, con respecto a la definición universal, hay algunas cosas que hay que aclarar, y es que la presencia de troponinas serviría en algunos casos para confirmar lo que probablemente se esté sospechando, pero definitivamente tenemos la necesidad de podernos defender con lo que es disponible. En el escenario prehospitalario hay quizás dos tipos de infarto, porque realmente son 5, pero hay dos tipos de infarto que son los que más nos van a preocupar de estos 5 tipos de infarto. Entonces, básicamente, en atención prehospitalaria nos centramos en la identificación del infarto tipo 1 y del infarto tipo 2. Ese infarto tipo 1 es el que suele estar causado por una ruptura o la erosión de una placa aterosclerótica. Esta ruptura genera todo lo que conocemos: la activación inicialmente de las plaquetas y posteriormente la formación de un trombo bien estructurado que genera la oclusión de un vaso epicárdico. Ese es el infarto tipo 1 y ese es el infarto clásico, el infarto que más o menos nos enfrentamos con bastante frecuencia. Esto va a requerir una reperfusión que mientras más temprana se haga, mucho mejor. Y hay un infarto tipo 3 que suele ocurrir por o secundario a un desequilibrio entre el suministro y la demanda de oxígeno. Es un corazón que empieza a aumentar sus requerimientos en virtud de aumento de la frecuencia cardíaca, en virtud a una hipotensión marcada, en el que no necesariamente hay una oclusión de la placa, pero el desbalance entre la capacidad de entregar o entre la oferta y la demanda hace que se genere un dolor como si hubiera una oclusión, sin que haya mediado necesariamente una oclusión de una placa que se erosione. El tipo 3, 4 y 5 se relaciona el uno con hallazgos ya post-mortem. El tipo
4 relacionado con el cateterismo cardíaco y la reoclusión cuando se hace cateterismo cardíaco del mismo stent, y el 5 a cirugía de revascularización miocárdica y que los puentes de revascularización se ocluyan. Son más complejos, por supuesto, para entenderlos prehospitalariamente, aunque puede llegar a pasar. Yo les quiero contar que con lo que estamos ahora teniendo que enfrentar, con las dificultades propias de nuestro sistema de salud, hay algunos pacientes, y esto fue una anécdota de un paciente que alguna vez fue sometido a una cirugía de revascularización miocárdica, 3 puentes, que se da de alta, y al dársele de alta, uno lo que pretende, espera y quiere es que el paciente tenga los medicamentos necesarios. Pues este paciente fue dado de alta, y cuando fue a reclamar sus medicamentos, antiagregantes plaquetarios, clopidogrel, ASA, no se los entregaron. Desconozco las razones administrativas o disponibilidades, eso no es tema de nuestro podcast. El caso fue que no los recibió y llegó más o menos a los 6 días de el alta en choque cardiogénico. Sus puentes se habían ocluido, y pues los desenlaces creo que no es necesario mencionarlos. Así que ese aspecto realmente es importante. Es importante tenerlo en consideración. Entonces, más allá de la clasificación asociada a esa definición universal, yo quiero que nos centremos en la clasificación actual del síndrome coronario agudo, basado en lo que podemos hacer en los bajos niveles de atención y en atención prehospitalaria, cuando aún no hay disponibilidad de troponinas. Y no estoy diciendo con esto que nunca vaya a haber. Claro que sí, hay muchas posibilidades. Hay dispositivos como el EPOC o dispositivos como la iStat que tienen la capacidad de determinar troponinas de ultra alta sensibilidad, y sistemas desarrollados lo hacen, y ese quizás sea el anhelo más grande para la mayoría. Pero cuando no tenemos la posibilidad, nos vamos a tener que defender, como el 90 o 95% nos toca en los bajos niveles de complejidad, con electrocardiograma, con clínica y con evolución. No tenemos muchos aspectos. Entonces, ante la presencia de dolor torácico típico o atípico, de lo que hablaremos un poco más adelante, al paciente se le tiene que tomar un electrocardiograma. Y puede ser necesario que, si no tenemos cambios electrocardiográficos, nos toque tomar electros seriados con espacios que pueden variar de acuerdo a la evidencia que se revise entre cada 10 minutos y cada 30 minutos para poder establecer cambios en la repolarización ventricular, que es donde habitualmente se encuentran estos cambios en el ST o en la T. Entonces, cuando tenemos dolor torácico que es típico, entonces lo que nos queda es tratar de clasificar al paciente. Y esto se clasifica, o el espectro del síndrome coronario se divide básicamente en función de las alteraciones electrocardiográficas iniciales en uno de 3 grupos. Como infarto agudo de miocardio con elevación del ST, o lo conocido como STEMI, que se caracteriza por la oclusión coronaria completa, un vaso o 2 ocluidos totalmente, y esto genera una elevación persistente del segmento ST en el electrocardiograma, y se requiere una reperfusión rápida. Es muy importante. Esto también incluye la presencia de un bloqueo de rama izquierdo nuevo o presumiblemente nuevo, que es un tema también discutido. La segunda posibilidad es que mi paciente esté cursando con un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, conocido como non-STEMI, que se define por la presencia de síntomas típicos de isquemia. Puede tener y va a tener elevación de biomarcadores, aunque no es el aspecto fundamental, sin elevación persistente del segmento ST. De hecho, aquí encontramos es depresión del segmento ST como un marcador importante electrocardiográfico o cambios en la onda T. Y la otra es la angina inestable, que es un síntoma de isquemia donde no se elevan los niveles de troponinas, por lo menos no lo hacen por encima del percentil 99. Esto me parece bastante peligroso y quiero que estén un poco concentrados. La clasificación del síndrome coronario agudo es muy importante, pero tiene un nombre similar a algo que nosotros estudiamos cuando estudiamos la fisiopatología del dolor torácico. Si ustedes recuerdan, nosotros estudiamos el tema del dolor anginoso, el dolor que se mejora entre 15 y 20 minutos con reposo o con nitratos, y que hay varias variantes.
como angina estable, angina inestable, angina variante o prismetal, angina increscendo, escala canadiense, etcétera, etcétera, etcétera. Pues a esa definición de toda la vida de la angina que se desencadena en el paciente en reposo, que la llamaban angina inestable, comparte el mismo nombre de la categoría de la angina inestable en la clasificación del síndrome coronario agudo. Entonces no se me vayan a confundir, por favor. Cuando estamos hablando de la clasificación del síndrome coronario agudo y hablamos de infarto agudo de miocardio con elevación del ST, que es una oclusión de un vaso epicárdico completa, de infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, que es una oclusión parcial, y en este caso angina inestable, estamos hablando de un paciente con dolor torácico persistente en el que no hay elevación de troponinas, que debería ser trasladado hacia una unidad coronaria donde se tiene que establecer el riesgo y se establecerá de acuerdo al protocolo de la institución, pero que no se parece en nada a la angina inestable como definición de angina que se genera en reposo. Tienen el mismo nombre, pero no se trata de lo mismo. Y yo creo que eso es importante aclararlo para generar o no generar más bien confusiones y desambiguar los términos. Entonces, esos aspectos terminan siendo muy útiles. Recientemente hemos tenido la introducción de troponinas de ultra alta sensibilidad que han impactado de manera significativa la clasificación. Y yo les tengo que contar que cuando empecé en este mundo teníamos varios biomarcadores, entre ellos CPK, que es absolutamente inespecífica, y teníamos problemas porque no había un biomarcador que fuera lo suficientemente sensible. Pero llegamos al punto donde seguimos sin que esté absolutamente disponible en el escenario prehospitalario, y este aspecto pues nos obliga a tener que pensar en las herramientas que tenemos disponibles para ello. Entonces, hablemos un poco de la evaluación clínica y del diagnóstico prehospitalario. Tenemos lo más común, que es lo que denominamos la presentación clínica típica. Y esta arranca con un síntoma predominante, que es el dolor torácico, que se describe como el langor pectoris. Es un dolor que se describe típicamente como un dolor opresivo, constrictivo, que suele tener una localización retroesternal y que puede tener una irradiación clásica, que es un dato muy importante y crucial para el diagnóstico prehospitalario y que incluye esa extensión del dolor desde el tórax hacia el brazo, hombro, cuello, dientes, mandíbula, incluso la parte abdominal superior o la espalda. La historia clínica es muy importante que sea concisa y centrada, evaluando la duración de los síntomas y los factores de riesgo cardiovascular asociados de los pacientes. Es importante saber si mi paciente es un paciente sedentario, fumador activo, dislipidémico, hipertenso, diabético, que tienen algunas consideraciones adicionales que importantes. Ahora bien, los diabéticos pueden tener una presentación más atípica. Entonces, cuando yo conozco los factores de riesgo cardiovascular y tengo esas características, pues me puedo sentar y tomar un electro. Ahora, en el tórax no solamente el infarto duele, un dolor a la espalda también me puede estar haciendo pensar en un síndrome aórtico agudo, en una disección de la aorta. Puedo tener muchas otras cosas, pleuresía, un síndrome de Tietze, una costocondritis. Sin embargo, la característica de ese dolor que es opresivo, que es irradiado, que puede venir con el cortejo vagal. El cortejo vagal es el paciente sudoroso, que puede tener náuseas o vómito, hasta diarrea incluso. Son muy importantes. Y algunos refieren incluso a una sensación inminente de muerte. Esos aspectos son muy importantes y la semiología termina siendo una herramienta muy útil. Entonces, más allá que en tu sistema prehospitalario, en tu hospital de bajo nivel de complejidad no haya troponinas, pues sí se supone que hay un profesional lo suficientemente preparado para hacer un buen interrogatorio y para interpretar adecuadamente el electrocardiograma y para poder clasificar al paciente en una adecuada categoría. Ahora, hay también algunos síntomas atípicos y hay poblaciones de alto riesgo que podrían tener estas manifestaciones atípicas. Entonces, el personal que hace atención prehospitalaria y que está en los bajos niveles de atención debe mantener una alta sospecha clínica, especialmente al evaluar pacientes que no tienen presentaciones típicas. Estas son más comunes en algunas poblaciones que incluyen los pacientes ancianos, las mujeres y a los diabéticos. Y estas manifestaciones son un poquito más vagas, son un poco menos específicas y hay que tenerlas en consideración. Entonces, las manifestaciones atípicas suelen incluir solo disnea, por ejemplo, debilidad general, síncope, náuseas, vómitos, más o menos lo del cortejo vagal, o un dolor únicamente epigástrico, como el dolor de
del paciente que tiene enfermedad acidopéptica, dispepsia, gastritis, y que todos ustedes conocen la historia, la triste historia del paciente que consulta por un dolor epigástrico, que no le hacen un electrocardiograma, que le dan un antiácido, que se va por la casa y que el desenlace todos lo conocemos. Yo creo que en todos los lugares, en todas partes, hemos escuchado un caso de esas características, y créanme que estas historias no son falsas. Con bastante frecuencia los pacientes suelen llegar a consultar a los servicios de emergencias, y a la hora de hacerles triaje, un paciente que solamente llegue por una disnea aislada pero no está desaturado, que solamente se sienta débil, que solamente vaya por náuseas o vómito, o que tenga dolor epigástrico, con toda seguridad es devuelto del triaje. Con toda seguridad, porque esto no parece ser una urgencia. Esto pone de manifiesto una necesidad muy importante de poder hacer un buen interrogatorio, corroborarlo con el riesgo cardiovascular del paciente y mantener ese alto índice de sospecha. Esto no quiere decir que todas las personas ancianas, diabéticos o mujeres, que hagan cuadros de debilidad general, disnea aislada, síncope, náuseas, vómito y cortejo vagal van a estar infartados. No necesariamente, pero sí tiene que abrir los ojos para que no se nos pasen estos casos y para que estos pacientes no se vayan sin un electrocardiograma, que quizás sea una herramienta muy importante. Y cada vez más, queridos colegas y amigos, los electrocardiogramas cada vez permiten más la toma de electros sin tener que estar gastando papel, que para muchos era el fundamento de negar un electrocardiograma. No, es que esa gastadera de papel, el papel tan costoso. Ahora los electrocardiogramas digitalizan el resultado en una calidad brutal, en la que uno puede ampliar la imagen y puede estudiarla, y modelos de inteligencia artificial, ¿qué les falta? Les digo, les falta a los modelos de inteligencia artificial, pueden ayudarnos a diagnosticar mejor la enfermedad coronaria, porque hemos hablado hasta el cansancio de las clasificaciones, pero van a ver ahora que hay otras presentaciones no tan típicas, algunos equivalentes que son un poco más difíciles. Sin embargo, pues si uno está conociendo la presentación básica y los trazados básicos de infarto, pues estaremos impactando el 85% de los pacientes. Ya esas otras presentaciones pueden ser del 15 al 20%, y aunque no son irrelevantes, necesitan más estudio, necesitan mucho más estudio. Entonces, hablemos un poco del electrocardiograma y el análisis exhaustivo y de los criterios para hablar de infarto agudo de miocardio. Y hablamos de infarto agudo de miocardio porque quizás sea la categoría que más nos interesa. El paciente infartado es ese paciente que necesita reperfusión temprana. El tiempo es corazón, y mientras más rápido se pueda reperfundir, evidentemente serán mejores los resultados. El electrocardiograma de 12 derivadas es la herramienta diagnóstica más potente y decisiva en el ámbito prehospitalario. Desde las guías del 2018 de infarto agudo de miocardio se hace un énfasis importante en que desde el escenario prehospitalario los pacientes deban recibir un electrocardiograma de 12 derivadas y se pueda clasificar su enfermedad coronaria. Y el análisis exhaustivo del electrocardiograma no se limita solamente a la elevación estándar del ST, también tiene que incluir la búsqueda de patrones que indiquen una oclusión coronaria crítica. Esos patrones de oclusión coronaria crítica necesitan entrenamiento, necesitan una buena cantidad de horas para poder reconocer hallazgos que no son tan sencillos y que podrían ser muy relevantes, más allá de la elevación del ST, de la depresión del ST o del bloqueo de rama izquierda. Es importante, por supuesto, tener estas consideraciones, y aunque vuelvo y les insisto que modelos de inteligencia artificial lo hacen bastante bien y están entrenados para hacerlo bastante bien, no nos podemos confiar. Hace poquito tuve la fortuna, de hecho todavía lo tengo, un desfibrilador monitor, un Sol X Series Advance, en el que tengo la posibilidad de evaluar su capacidad de interpretación del electrocardiograma. Es bastante bueno, la verdad es que es bastante bueno. Más allá del algoritmo propio del electrocardiógrafo, de los electrocardiógrafos, te da muy buenas medidas y te da muy buenas indicaciones, y voy a tratar de montar un video en mis redes sociales para que vean cómo funciona. Pero desafortunadamente no siempre contamos con un monitor desfibrilador como el Serie X Advance con 12 derivadas, por supuesto, para poder hacer el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Muchas veces no hay la posibilidad de que exista telemedicina para que un cardiólogo nos interprete un electrocardiograma. Muchas veces estamos solos contra nosotros mismos y vamos a tener que tomar decisiones. En el caso
prehospitalario, ante la duda, el paciente se deriva. Lo preocupante es cuando ocurren niveles bajos de atención, el paciente se va de alta y quizás va a llegar, o puede que vuelva y no vuelva nunca más, porque pues el resultado ya lo sabemos, o que el paciente después, por ese infarto que no fue evidente, termine llegando ya con una falla cardíaca avanzada en la que va a tener disnea hasta para lavarse los dientes. Entonces la responsabilidad es muy alta. Entonces hay algunos criterios importantes, y es que el infarto agudo de miocardio con elevación del ST se define por una nueva elevación del punto J en 2 o más derivadas contiguas que estén mirando la misma cara. Y aunque las guías generales suelen establecer un umbral en la mayoría de las derivaciones, para fines de inclusión en protocolos de trombólisis prehospitalaria y evidentemente para poder establecer bien algunos aspectos generales, algunos estudios y protocolos también necesitan elevaciones un poco más pronunciadas para poder hacer que los pacientes puedan ir a trombolisis. Parte de la definición universal también son cambios en derivadas donde la sensibilidad es mayor. B2 y B3 necesitan cambios de 2 a 2.5 milímetros en virtud de la edad y el género. Para hombres mayores o menores de 40 años y mujeres el cambio generalmente es importante. Mujeres 1.5, hombres menores de 40 de 2.5 milímetros y menores de 40 más de 2.5 milímetros. Son los cambios que deberían ocurrir en esas derivadas B2 y B3, que es el único aspecto como diferente. También uno puede llegar a identificar lo que se denominan cambios recíprocos o imagen en espejo, que se manifiesta como un infradesnivel del segmento ST en derivadas opuestas, y esto es un hallazgo que tiene un alto valor predictivo, sobre todo en el infarto posterior inferior. Por ejemplo, el infradesnivel del ST que se puede observar en D1 y ABL, y a menudo las precordiales de B2 a B6, el cual es la manifestación en espejo de una corriente lesión posterior, que termina siendo un aspecto relevante. Esto necesita entrenamiento importante. Ahora bien, cuando tratamos de lesiones de base o anterobasales, no se suelen observar bien en derivaciones de ese plano frontal y nos toca a veces tomar algunas medidas. Entonces ese reconocimiento indirecto puede ser muy útil, y es que podríamos sospechar un infarto agudo de miocardio posterior si observamos unas ondas que son altas, dominantes, junto con un infradesnivel horizontal. Esta es quizás una medida muy importante a tener en consideración. La confirmación directa se suele hacer cuando la sospecha clínica es alta y el EKG inicial no es concluyente, y es razonable en este caso obtener derivadas suplementarias posteriores, las que llamamos B7, B8 y B9, que se siguen o se continúan desde ese lugar donde se pone la última sexto espacio intercostal con línea axilar posterior, poner uno en ese mismo espacio intercostal con la línea escapular más lateral, la línea media escapular y la línea ahí para vertebral, podría ser muy útil para poder establecer si realmente hay cambios dinámicos laterales, aspecto que tiene mucha relevancia. También el infarto del ventrículo derecho. Hay una cosa que me parece que es muy importante y que acá tenemos que hacer una pequeña pausa para mencionarla, y es que la clínica nos puede hacer aproximarnos y entender si un paciente tiene disfunción ventricular izquierda o disfunción ventricular derecha, porque el infarto agudo de miocardio extenso, que va a generar un área cardíaca de hipocinesia que no se va a mover bien, tiene precisamente la posibilidad de generar manifestaciones. Entonces en el caso del infarto de ventrículo izquierdo, los pacientes rápidamente van a empezar a tener edema pulmonar progresivo hasta un choque cardiogénico. Esta clasificación, que tiene 4 niveles, es conocida como la clasificación de Killip and Kimball, o Killip y Kimball. Todo el mundo habla de Don Killip, casi nadie de Don Kimball, y hablan de la presencia de estertores crepitantes que van llegando hasta 1/3, la mitad, 3/4, y la presencia de choque cardiogénico como disfunción ventricular. Y es claro, cuando el ventrículo izquierdo no tiene la capacidad de contraerse adecuadamente porque una de sus arterias epicárdicas está ocluida, esa disfunción va a generar claramente disminución en el gasto cardíaco y un estado de choque cardiogénico que será bien difícil de manejar en el escenario prehospitalario, porque quizás el aspecto más importante es pensar en revascularización temprana,
y el segundo en posibilidades como asistencia ventricular mientras se puede llevar a cabo, como un balón de contrapulsación, que no suele estar disponible, por supuesto, en escenario prehospitalario. Entonces no nos queda más que el traslado temprano y manejar más o menos las cosas. Algunos sistemas prehospitalarios pueden tener la aproximación a vasoactivos o inotrópicos, pero no es lo habitual. El choque cardiogénico en el escenario prehospitalario es un escenario bastante retador, del cual hablaremos en otra entrega más adelante. Entonces, con respecto al infarto del ventrículo derecho, la disfunción ventricular derecha tiene sus particularidades y suele cursar con hipotensión, con bradicardia, y los pulmones suelen estar secos. También podría haber ingurgitación yugular. En este caso en particular, los pacientes se van a defender muy bien a partir de la precarga. Entonces, si uno reconoce que hay cambios electrocardiográficos que te hagan pensar en compromiso o extensión del ventrículo derecho y tienes signos de insuficiencia derecha, el manejo con cristaloides quizás sea una buena terapia. Lo que no ocurre con el infarto de ventrículo izquierdo, que para nada se va a beneficiar de la administración de cristaloides. Entonces, cuando tengo un infarto de ventrículo derecho, casi siempre suele ocurrir por extensión de un infarto inferoposterior. Esa incidencia de lesión del ventrículo derecho puede alcanzar hasta el 24% de los casos de infarto inferior y hasta el 50% si existe compromiso septal. Entonces, para la búsqueda de la extensión del ventrículo derecho se sugiere electrocardiográficamente cuando encontramos elevación del segmento ST en derivadas de 2, de 3 y ABF, pero especialmente si de 3 es mayor que de 2, pues las derivadas derechas son una posibilidad importante y simplemente es trasladar, dejamos B1 y B2 quietas, pero de B3, B4, B5 y B6 en espejo a la derecha, y esto va a ser muy útil. La implicación de este diagnóstico pues es muy importante porque estos pacientes son, como ya lo habíamos dicho, extremadamente sensibles a la reducción de la precarga. Entonces acá el uso de nitratos, de diuréticos, de morfina podrían provocar un colapso hemodinámico grave y por eso está proscrito ese manejo en ellos. En los pacientes no nitratos, no morfina, se piensa en otras cosas, en un poquito de fentanil, por ejemplo, para el manejo del dolor, y los nitratos van a quedar en un segundo plano. Ese aspecto es muy importante. Entonces, hasta ahora hemos visto lo común. Hay algunos que denominamos como equivalentes de STEMI, que se consideran algunos equivalentes de alto riesgo de oclusión coronaria crítica, y no son los únicos. Hace poco han publicado una cantidad que son impresionantes, patrones que varían mucho. El patrón de Swirl, el patrón de la bandera de Sudáfrica, el patrón del Northern Erstem, un montón, para los que les prometo que voy a preparar un documento y voy a preparar los electrocardiogramas para que estudiemos ese tema juntos y para generar un manuscrito que sea útil para el bajo nivel de complejidad, que sea útil para todos, porque me parece que este es un tema en el que tenemos una deuda histórica en el escenario prehospitalario. Tenemos una deuda histórica en el bajo nivel de atención, en ese lugar donde la decisión clínica se basa en la pura lectura del electrocardiograma y precisamente a partir de esto lograr esos aspectos. Entonces esos equivalentes son patrones electrocardiográficos que indican una oclusión coronaria crítica sin cumplir ese criterio clásico de infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Y deberían ser reconocidos como equivalentes y obligan a la misma acción urgente de manejar al paciente y llevarlo al laboratorio de cateterismo cardíaco. Y arranquemos con el primero. Se denomina las ondas T de Winter. Ese patrón de Winter es bien interesante porque puede estar hablando de una oclusión proximal de una de las arterias coronarias, de la arteria coronaria, y probablemente esa oclusión proximal de la arteria coronaria izquierda nos vaya a generar problemas muy grandes. Lo que vamos a encontrar clave en el electrocardiograma es una depresión del ST cóncavo ascendente que va de 1 a B6 con ondas T simétricas muy prominentes y puede tener un ST recíproco en ABR. Esto indica un riesgo de infarto anterior extenso que requiere una revascularización urgente. El patrón es bastante bonito y ha sido descrito y mejorado en los últimos 10 años. Yo empecé a escuchar de Winter cuando estaba por ahí en 9º, 10º semestre de medicina y me parecía fascinante. Y después de eso, de que lo estudié y de que lo reconocí, uno empieza a tener algo
mis queridos colegas, y que por eso es que quiero hacer una buena compilación de los electrocardiogramas para que se encuentren contra un patrón de Winters, cuando encuentran un Wellens tipo A, un Wellens tipo B, un patrón de tronco, o un patrón como el de la bandera de Sudáfrica, el Northeastern, el SWIR, lo reconozcan. Uno desarrolla la capacidad. Yo veo un bloque de rama izquierda y no me tengo que poner a verificar todos los criterios de bloqueo de rama izquierda. No ve un bloqueo de rama izquierda y lo reconoce, pero necesitas ver muchos bloqueos de rama izquierda para que eso ocurra. Y desafortunadamente en el electrocardiograma uno tiene que tener entrenamiento. Cuando, pues por mi trabajo en cuidados especiales o cuidados intensivos, uno tiene que ver a la semana cualquier cantidad de electrocardiogramas y uno mantiene el entrenamiento por ver y ver y ver y ver electros. Y eso afina el ojo. Pero cuando uno no tiene esa posibilidad, tiene que reentrenarse. Es que eso es un compromiso con el paciente, y si no lo vamos a olvidar muy rápido. Entonces la primera se llama el patrón de Winter, muy importante por esa oclusión proximal de la coronaria izquierda. Hay otro que se llama el síndrome de Wellens, que hay dos tipos, el Wellens tipo A y el tipo B, que es una estenosis crítica proximal también izquierda, en la que se generan ondas T que pueden ser simétricas y profundas, invertidas, o bifásicas, depende. Las simétricas son tipo A y las bifásicas tipo B, que suelen ir más o menos en B2, B3 y más B4, B5 en las derivadas precordiales, y hay un riesgo extremo en los siguientes días o semanas de un infarto inferior masivo, infarto inferior anterior. Aspecto muy importante, hay que reconocer el síndrome de Wellens. Muchos pacientes que llegan en choque cardiogénico grave y que han tenido electros y que traen los electros dicen, me tomaron este electro pero no fue concluyente, y el no concluyente era un síndrome de Wellens. Era ese patrón de Wellens A o B, que es muy muy importante. Hay que tenerlo en consideración, porque podría ser muy importante. Y el último es lo que llamamos el equivalente de tronco, que es elevación del segmento ST-NABR. Ese tronco común izquierdo o oclusión proximal izquierda es un problema mayor. Entonces, el paciente con elevación del segmento ST-NABR con infradesnivel del ST recíproco y difuso anterolateral sugiere una oclusión muy importante. Esa oclusión que pone en riesgo la vida, la función del ventrículo izquierdo, y que se considera una urgencia crítica, absolutamente crítica. Una oclusión de tronco va a generar una disfunción ventricular brutal. Ténganlo en consideración. Se llama patrón de tronco y elevación del segmento ST-NABR. Es algo que hay que buscar, pero suele no ser parte de lo que se hace cuando se mira sistemáticamente un electrocardiograma. Entonces, a tener ese aspecto en consideración. Hay otro problema adicional. Es un problema bastante común y que ha sido tratado de manejar por muchos expertos, que es la presencia de bloqueo de rama izquierda o el paciente portador de un marcapasos implantable. No importa si es a demanda, si es unicameral, si es bicameral, ya que cuando hay un bloqueo de rama o cuando hay un marcapasos, el trazado fisiológico se altera. Entonces, en los pacientes que hay bloqueo de rama izquierdo, en las derivadas B2 y B3 siempre se observa elevación del segmento ST, pero esa elevación no es necesariamente un infarto. Es decir, hay muchas personas que andan por la vida con un bloqueo de rama izquierda sin nada. No tienen nada, eso no tiene ningún significado. El problema es quién tiene un bloqueo de rama, poder establecer si el bloqueo de rama es nuevo o presumiblemente no, porque las guías lo dicen. Ahora, la gente no anda con el electro en la calle para que cuando se infarte decirles, buenas tardes, este bloqueo de rama izquierdo no es nuevo, es viejo. Yo sé que me entienden a qué me refiero. Entonces eso se vuelve un reto adicional, el establecer si es nuevo o presumiblemente nuevo. Entonces, si toca el presumiblemente nuevo, me refiero a que tienes un paciente con un bloqueo de rama izquierda, pero tiene manifestaciones típicas, vas a tener que empezarlo a enfocar, a darle manejo y a pensar en derivarlo a un centro que tenga capacidad de reperfusión. Y si tiene un bloqueo de rama izquierdo y tiene síntomas que no son típicos, pero que pueden estar acompañados en una población de alto riesgo de presentar manifestaciones atípicas, haz lo mismo, derívalo y inicia el manejo antiisquémico, que no es una mala medida. Así que esto es un problema muy importante, porque el bloqueo de rama izquierda pues no necesariamente se considera automáticamente un equivalente, pero
pues podría llegar a ser un problema muy importante. Así que el diagnóstico de isquemia en presencia de bloqueo de rama izquierda preexistente o nuevo requiere algunos criterios específicos. Básicamente los criterios fueron publicados hace mucho tiempo y la doctora Elena Esgarbosa hizo un trabajo maravilloso cuando describió los criterios de Esgarbosa. Hay gente que le ha tirado muy duro, hay gente que dice que los criterios de Esgarbosa solo le sirvieron a la doctora Elena Esgarbosa. Es un chiste más cruel, no son tan sencillos de aplicar y de aprender, pero realmente han sido muy útiles a lo largo de la vida. El tercer criterio de Esgarbosa lo modifica el doctor Smith, una verdadera autoridad en la electrocardiografía, un médico especialista en medicina de emergencias y matemático que tiene un blog brutal y que les recomiendo mucho, el blog del doctor Smith. El blog del doctor Amal Matú también se los recomiendo porque es impresionante y ahí también podemos ver patrones y discusiones de algunas cosas que para muchos no son y no eran, y van a haber casos magníficos. Vuelvo y les insisto, esto es de ver y ver y ver. Entonces la evolución de los criterios desde la doctora Esgarbosa genera en el año 2020 la generación de lo que se denominan los criterios de Barcelona. Esto refleja una necesidad de mejorar la sensibilidad para evitar esa omisión del infarto subyacente en los pacientes con bloqueo de rama, ya que los criterios de Barcelona ofrecen una mayor sensibilidad, 93%, y una especificidad del 94%. Son bastante sensibles y específicos. Y hablan básicamente de tres características importantes, que es la concordancia de elevación del ST con el QRS, la concordancia es importante, o la discordancia excesiva modificada. Son aspectos que se tienen en consideración. Así que cuando tengan un paciente en presencia de un bloqueo de rama y tengan dudas, no duden en tener a la mano, en tenerlos apuntados, en revisarlos y mirarlos, los criterios de Barcelona. Ya les digo que voy a preparar para ustedes un documento exhaustivo muy claro, donde vamos a hablar de los criterios de Barcelona, donde voy a hablar de los criterios de Esgarbosa, por supuesto, porque es importante saber a partir de qué se construyó esto, y el tercer criterio modificado por Smith. Quiero que sepan que tanto los criterios de Esgarbosa, el Esgarbosa modificado y los criterios de Barcelona van a aplicar para los pacientes con bloqueo de rama izquierda y para los pacientes con marcapaso, que se termina también convirtiendo en un problema. Un paciente con un marcapaso que llegue y consulta por dolor torácico, pues necesita estas mismas consideraciones. Vuelvo e insisto, porque el hecho de la estimulación eléctrica generada por un marcapaso genera un patrón de bloqueo de rama que confunde un poco a quien está haciéndolo. Entonces yo sé que me van a preguntar, Alejo, ¿y si yo le tomo un electro con imán? Pues no va a cambiar nada, porque es que el imán no va a inhibir el disparo del marcapasos. De hecho, cuando tú le pones un imán al marcapasos, lo que vas a hacer es generar una actividad programada por el fabricante para que dispare cierta frecuencia. Para Boston Scientific será una, para Medtronic otra, para Sanjud otra. Y para los que me están escuchando, no, poner un imán en un marcapaso no lo va a dañar. De hecho, tomamos electros con imán o sin imán, y ya en el blog de Mercrit vamos a hablar con detalle y voy a hacer una entrada muy importante para que la podamos estudiar de dispositivos eléctricos, marcapasos, cardiodesfibriladores y cardioresincronizadores, hallazgos electrocardiográficos y qué pasa cuando se pone o no un imán. Aspecto que me parece muy importante y me parece más importante en el escenario prehospitalario, conocer cuáles son los dispositivos implantados, cuál es el propósito de los dispositivos implantados y qué pasa cuando se les pone un imán, qué es lo que se inhibe, en cuáles se inhibe qué y en cuáles se activa qué. Entonces, continuando con lo que estamos hablando, de los criterios de Barcelona y su alta precisión, la convirtió en una herramienta preferida en el entorno prehospitalario para tomar decisiones sobre reperfusión urgente cuando el sistema prehospitalario se atreve a hacer fibrinólisis prehospitalaria para tratar de no terminar con falsos negativos, que sería un problema grave. Entonces, hablemos para que vamos cerrando nuestro podcast del día de hoy, que es fantástico y que quedaron muchas cosas en el tintero, pero yo creo que los aspectos cardinales fueron hablados. Hablemos de fibrinólisis y de la posibilidad. La administración de un medicamento fibrinolítico tiene como propósito volver a permitir que haya flujo, tener la capacidad farmacológicamente de lisar el trombo. Eso es lo que hace un fibrinolítico. Y esta estrategia de reperfusión realmente ha demostrado que es bastante útil cuando se hace de forma correcta, pero no está lejos de tener muchos riesgos. Los medicamentos fibrinolíticos, además de ser costosos, además de requerir entrenamiento, pues claramente tienen algunos aspectos. Entonces,
La administración de estos fármacos suele tener una tasa de éxito importante cuando se seleccionan adecuadamente los pacientes, cuando se utilizan escalas para evaluar el riesgo de sangrado o de complicaciones también funcionan muy bien, y ese aspecto es muy importante. Como es una estrategia cara, como es una estrategia que requiere entrenamiento para reconocer el paciente, para diligenciar quién tiene criterios de exclusión o de contraindicación absolutos o relativos. Por supuesto, los pacientes tienen que ser anticoagulados y tenemos que reconocer los criterios de reperfusión. Eso necesita entrenamiento y el seguimiento de una dirección médica que tenga experiencia en estos pacientes, porque no está lejos de complicaciones. Los pacientes hacen bastantes y ya vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, la selección de esa estrategia de reperfusión entre la intervención coronaria percutánea versus la fibrinólisis prehospitalaria se basa estrictamente en una evaluación logística de tiempo. Es decir, si el paciente no puede ser llevado rápidamente en las 3 primeras horas a un cateterismo cardíaco para que se le pueda hacer una angioplastia primaria percutánea, donde se le pueda, a través de un cateterismo cardíaco, generar la angioplastia, que es la dilatación de un balón, y la potencial colocación de un stent, porque no siempre se ponen, o la trombectomía, ese paciente debería recibir fibrinólisis, y eso es un aspecto muy importante. Entonces, los fundamentos de esa reperfusión y esa ventana temporal son muy útiles, y es que cuando el retraso se da para algunos de 2 horas, para algunos hasta de 3 horas, la fibrinólisis extrahospitalaria se convierte en una opción terapéutica de elección. Y las guías de la Sociedad incluso Europea de Cardiología ya establecían que la fibrinólisis prehospitalaria se recomendaba si la demora de la terapia hospitalaria superaba a los 60 minutos. Estamos hablando de países desarrollados. O los tiempos de transporte superaban los 30 minutos. O sea que eso quiere decir que aquí en Latam tendríamos que trombolizar prácticamente a Raimundo y todo el mundo, pero no lo hacemos por lo que les he dicho. Entonces, eso dice la evidencia en países desarrollados. En los países no desarrollados no tenemos tanta evidencia. Lo que hacemos es trasladar durante horas y horas pacientes infartados con las consecuencias que nosotros hiciéramos. Si fuéramos a evaluar esto solamente en términos económicos, créanme que el valor del fibrinolítico no sería el problema actual, porque créanme que el medicamento, la alteplasa, es costosa, si es que esa es la que utilizaremos. Es costosa, pero es un medicamento bastante efectivo y en manos entrenadas es una cosa impresionante. Entonces, el valor de la fibrinólisis prehospitalaria radica en la capacidad de básicamente lisar el trombo y restablecer el flujo coronario antes de la llegada al centro hospitalario. Pero lo que se preguntaron ustedes es, bueno, ¿y si ya lo trombolicé, por qué lo tengo que trasladar? Porque el paciente al que se le hace trombólisis tiene que ser llevado a cateterismo cardíaco. ¿Y por qué tiene? Mis queridos amigos, tiene porque hay que tratar de buscar un vaso responsable. Es que lo único que hizo el medicamento, el fibrinolítico, fue quitar el trombo, pero la oclusión o la estenosis continúa, la placa que se erosionó continúa y se necesita la búsqueda del vaso responsable para hacer algo que se llama angioplastia facilitada. Y la angioplastia facilitada no es más que esa coronariografía que se hace después de la fibrinólisis, en la que se busca cuál fue el vaso responsable, que se va a encontrar con seguridad porque tendrá una estenosis crítica y se va a intervenir. Eso se llama angioplastia facilitada. Y también, no menor, hay una cantidad de pacientes que no se logran reperfundir con trombolisis, se les administra el medicamento y no reperfunden, entonces será necesario llevarlos a una angioplastía de rescate. Estos pacientes se busca y el medicamento no logró su propósito, entonces el vaso responsable se busca, se hace angioplastia y se pone un stent de acuerdo a la definición del el cardiólogo intervencionista o el hemodinamista. Entonces, algunas de las indicaciones operacionales y justificación de la trombólisis prehospitalaria es que han demostrado que es una estrategia efectiva, segura y fiable y que puede reducir significativamente retrasos en la administración del medicamento. Esto particularmente es muy valioso en áreas con distancias geográficas a centros que tengan capacidad de angioplastia primaria percutánea o angioplastia percutánea. En muchos lugares esa es una realidad. Mucha gente está muy alejada de centros importantes. Entonces esta forma hace parte de la estrategia fármaco-invasiva, donde la administración temprana de fibrinolítico en el campo es seguida del traslado urgente a un centro que tenga la capacidad para cateterismo cardíaco y hacer esa coronariografía lo antes posible. Hacer esa PCI de rescate o facilitada, que son las que les he mencionado, y los estudios han demostrado que la implementación de una estrategia que reduce el tiempo, ese tiempo puerta aguja, a solo 40 minutos en el entorno prehospitalario puede llegar a ser muy útil, contrastado con esa demora típica en la fibrinólisis hospitalaria o la angioplastia primaria percutánea, que suele
ocurrir después de la tercera hora. Y ese aumento, esa estrategia fármaco-invasiva ha alcanzado algunas series importantes que han mostrado muy buenos resultados en algunos lugares regionales, en algunos sistemas prehospitalarios que demuestran que realmente esto puede ser una buena alternativa. Hay algunos criterios para inclusión y exclusión que vale la pena que revisen con detalle. Los pacientes que se incluyen son pacientes con dolor torácico isquémico que tienen más de 30 minutos y que no responden a nitratos, que tienen elevación del segmento ST en derivadas contiguas o bloqueo de rama izquierda que cumpla criterios de isquemia, y hay algunos pacientes que se suelen excluir, que son pacientes que tengan trastornos hemorrágicos conocidos o cualquier contraindicación absoluta para la trombolisis, pacientes con insuficiencia hepática o renal grave, tratamiento de anticoagulación oral, pacientes que tengan alguna condición que impida el acceso a las arterias femorales, pueden estar contraindicados a veces porque no se puede hacer, aunque la angioplastia se puede hacer por acceso radial. Eso son algunas cosas que se discuten. Y ese protocolo farmacológico riguroso lo llamamos el protocolo de DRIP, creo que se llama DRIP. Se me olvida ahorita cómo es el nombre del protocolo, pero hablaremos un poquitico de la administración de alteplasa y la terapia adyuvante. Básicamente lo que utilizamos es un firinolítico, la TPA, que es la alteplasa, que suele requerir una precisión importante para alcanzar la dosificación correcta. Sin embargo, las presentaciones disponibles de alteplasa de 10.000 unidades suelen traer una jeringa que, en virtud del peso del paciente, nos dice cuánto se administra en bolo. No es muy difícil y creo que se puede hacer, pero se necesita toda la terapia adyuvante, que es la antiagregación, que para muchos parte de la terapia es la antiagregación dual y la anticoagulación con heparina. Esto necesita entrenamiento y tomar decisiones con respecto a cuánta asa se le da a los pacientes. El modelo, el que se me olvidaba, se llama Drip and Ship. Ya tengo una memoria que falla con frecuencia. Ese modelo de Drip and Ship implica la administración de la trombolisis, o sea, el drip en el entorno prehospitalario o en un centro pequeño, y el ship es el traslado a un centro de cateterismo teniendo estas consideraciones. Cuando esto se lleva a cabo, lo importante es tratar de hacerlo con seguridad, con administrar el medicamento y conocer los criterios de reperfusión. Los criterios de reperfusión tras la trombolisis en el infarto agudo de miocardio ocurren generalmente cuando se restaura ese flujo coronario, cuando hay reperfusión. Y pues, para confirmar si el tratamiento firinolítico ha sido exitoso, utilizamos criterios clínicos, electrocardiográficos y algunos bioquímicos que no suelen estar disponibles. Y estos indicadores permiten decidir si se continúa con un manejo fármaco-invasivo o si se requiere la angioplastia de rescate. Entonces, los criterios clínicos de reperfusión. Generalmente el más importante es la desaparición o alivio significativo del dolor torácico dentro de los primeros 60-90 minutos tras la trombolisis. Debería haber una disminución de aproximadamente el 70% o es desaparición completa del dolor, aspecto clave. Esto es uno de los primeros signos objetivos de reperfusión, y si el dolor persiste o reaparece, sugiere que puede haber una oclusión persistente o reoclusión, que eso puede llegar a ocurrir y ese paciente va a necesitar una angioplastia de rescate. Electrocardiográfico suele ser de una disminución de esa elevación del segmento ST de más del 50% en la derivación con mayor elevación, y esto ocurrirá entre 60 y 90 minutos después del inicio del trombolítico, y este quizás sea el criterio más aceptado y validado. Ténganlo en consideración. Entonces recuerden que es la disminución del 50% de la elevación del ST en la derivada donde se haya presentado la mayor elevación del segmento ST. Esa resolución de más del 70% implica una reperfusión completa y menor del 30% se asocia con trombolisis fallida, para tenerlo en consideración. Si no hay resolución significativa, hay empeoramiento, se recomienda esa angioplastia de rescate. Hay algunos criterios que pueden llegar a ocurrir, que son la presencia de bradicardia, hipotensión, que puede aparecer en unos minutos después. Se denomina el reflejo cardioinhibitorio de Bessel-Harich, y que se debe a la estimulación vagal, porque algunos receptores, mecanorreceptores y baroreceptores ventriculares se activan cuando el flujo sanguíneo se restablece, y esto puede generar una tríada muy característica, que es una bradicardia intensa, hipotensión y bradipnea o apnea, que puede ser leve y se considera un signo autonómico de reperfusión exitosa. Eso puede asustar mucho a mucha gente. Hay arritmias por reperfusión,
Y esto es una cosa esperada. Los pacientes pueden tener algunas arritmias transitorias tras una trombolisis exitosa, que van a ser extrasístoles ventriculares frecuentes, contracciones ventriculares prematuras, multifocales frecuentes, taquicardia ventricular no sostenida o ritmo idioventricular acelerado. Estas arritmias pues suelen ser el resultado de una reactivación eléctrica y la heterogeneidad iónica del miocardio que vuelve a recibir flujo. Son altamente sugestivas de reperfusión y muy rara vez van a requerir tratamiento. Hay que estar preparado para las complicaciones, pero suelen ser de corta duración y no generar tanta alerta. Para la gente no entrenada se van a preparar para cardiovertir o para poner marcapaso, y está bien que nos alerten, pero generalmente no van a necesitar mayor tratamiento. Y hay criterios bioquímicos como el aumento rápido y precoz de biomarcadores, picos de biomarcadores que reflejan el lavado de enzimas que ocurre como consecuencia de la reperfusión, aspecto muy importante. Y por último, la confirmación angiográfica, pues que la hará el hemodinamista en la sala de cateterismo. Así que estos son algunos de los aspectos más importantes. Habría mucho más de qué hablar. Habría mucho más de qué hablar. Yo sé que se nos quedan en el tintero cosas como la terapia de la mona, que ya no se usa. Eso nunca se hubiera usado. Lo de la mona ni siquiera es correcto. Uno no arranca con morfina, oxígeno, nitratos, ASA, ni siquiera es el orden. Uno arranca con oxígeno en quien está desaturado, uno da ASA depende el lugar del mundo donde esté, siempre las guías dicen entre 360 y 325, y acá no tenemos esas presentaciones, tenemos de 100 miligramos habitualmente, entonces se da entre 100 y 300, 100 para quienes ya vienen tomando ASA, 300 para quien no toma. El clopidogrel o los inhibidores de PO12, clopidogrel, ticagrelor, prasugrel o cangrelor, dependerá de la disponibilidad que ustedes tengan. Entonces, por eso yo no me fui tan profundo prehospitalariamente. Los nitratos están indicados cuando no hay bradicardia, ni taquicardia, ni hipotensión, ni consumo de inhibidores de la fosfodiesterasa 5 como sildenafil, tadalafil, en las últimas 24 o 48 horas, que se suele disponer en algunos lugares en presentaciones sublinguales de nitroglicerina o de dinitrato isosorbide, que se puede poner como tabletas sublinguales, o nitroglicerina, que es lo que tenemos en las unidades de cuidados intensivos. Nitroglicerina marca ACME, es una broma. La anticoagulación no es habitual en el escenario prehospitalario. Solemos contar con heparina no fraccionada bajo peso molecular en los bajos niveles de atención. Se anticoagula en elección a la función renal, edad y otros aspectos. Esto es una cosa un poco más larga, pero creo que no era el centro de la discusión. Quería que habláramos de las definiciones, que habláramos de la aproximación, de la importancia del electro, de la viabilidad de la firinolisis. Entonces ustedes me preguntan, ¿es viable hacer firinolisis prehospitalaria? Sí, absolutamente sí, completamente sí. Es una medida de salud pública útil, es una medida de salud pública que no necesita tanto entrenamiento. Por supuesto sí necesita, por supuesto necesitas fármacos, por supuesto puede llegar a tener complicaciones, pero es probable que con un equipo entrenado haya mejores posibilidades de éxito. Entonces creo que funciona y funciona muy bien. Les agradezco enormemente por acompañarme casi hasta ahora, un tema que es difícil, un tema del cual se ha hablado mucho, pero creo que hay mucho por hablar todavía, mucho. Les mando un fuerte saludo a todos los que siempre tienen un mensaje de aliento, que tienen algo para decirme, porque realmente es bastante motivante. Y recuerden que si hay algún tema que quieren que revisemos, del que quieren que hablemos, solamente déjenlo ahí en los comentarios. Y con todo el gusto y el cariño lo voy a estar revisando para todos ustedes. Recuerden que este es el espacio donde nos encontramos los que nos enfrentamos a los pacientes en el escenario prehospitalario de urgencias y de cuidado crítico. Esto es EmerCrit Podcast. Un abrazo muy especial y nos vemos el próximo viernes. Un abrazo a todos.